San Maximiliano de Tebeste fue uno de los primeros mártires cristianos que dio testimonio de su fe con una profunda convicción de conciencia y fidelidad a Cristo. Su historia se sitúa en el siglo III, en un momento en que el Imperio Romano exigía obediencia absoluta al Estado, incluso por encima de la fe religiosa. Su vida y martirio reflejan el conflicto entre el poder imperial y la conciencia cristiana. Maximiliano nació alrededor del año 274 en la ciudad de Tebeste, en la provincia romana de Numidia, territorio que hoy corresponde al norte de África. Era hijo de un soldado del ejército romano llamado Fabius Victor, lo que significa que creció en un ambiente estrechamente relacionado con la estructura militar del imperio. Desde muy joven Maximiliano fue educado en la fe cristiana. En aquel tiempo, el cristianismo todavía no era religión oficial y muchas veces los creyentes debían practicar su fe con prudencia. Sin embargo, en varias regiones del imperio existía una creciente comunidad cristiana que vivía con gran fervor espiritual. Maximiliano desarrolló una conciencia profundamente marcada por el Evangelio y por el deseo de vivir en fidelidad a Cristo. Cuando cumplió la edad requerida para el servicio militar, alrededor de los 21 años, fue llevado ante las autoridades romanas para ser reclutado en el ejército. Esto ocurrió aproximadamente en el año 295, durante el gobierno del emperador Diocleciano, quien había reorganizado el imperio y reforzado el sistema militar. El procedimiento de reclutamiento se realizaba ante el procónsul o magistrado local. En el caso de Maximiliano, el proceso tuvo lugar ante el procónsul Dion, quien debía inscribirlo oficialmente como soldado. Durante la ceremonia se medía la estatura del joven y se registraban sus datos para integrarlo al ejército. Sin embargo, cuando llegó el momento de aceptar el servicio militar, Maximiliano pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia del martirio cristiano. Declaró con firmeza que, como cristiano, no podía servir en el ejército ni portar armas, porque su única lealtad estaba en Jesucristo y su conciencia no le permitía participar en la violencia. El procónsul intentó persuadirlo. Le recordó que muchos cristianos servían en el ejército romano y que el imperio necesitaba soldados. Pero Maximiliano se mantuvo firme en su decisión. Respondió con serenidad que él era soldado de Cristo y que no podía luchar en guerras humanas. Ante su negativa, las autoridades consideraron que estaba desobedeciendo las leyes imperiales. En el sistema romano, negarse al servicio militar era una falta grave contra el Estado. El procónsul insistió varias veces para que cambiara de opinión, incluso su propio padre trató de convencerlo para evitar el castigo. Pero Maximiliano permaneció fiel a su conciencia. Declaró que no podía abandonar su fe ni actuar contra ella, incluso si eso significaba perder la vida. Finalmente, el tribunal lo condenó a muerte. La sentencia fue ejecutada el 12 de marzo del año 295. Maximiliano fue decapitado en Tebeste. Según las actas del martirio, afrontó su muerte con serenidad y con profunda confianza en Dios. Después de su ejecución, una mujer cristiana llamada Pompeyana recogió su cuerpo y lo sepultó con honor. Su testimonio comenzó a difundirse rápidamente entre las comunidades cristianas del norte de África, que veían en él un ejemplo de fidelidad radical a Cristo. El martirio de Maximiliano fue recordado y venerado desde los primeros siglos de la Iglesia. Su historia se conserva en las antiguas actas del martirio, uno de los documentos cristianos más importantes sobre la libertad de conciencia en los primeros tiempos del cristianismo. La Iglesia lo reconoce como mártir, es decir, como alguien que dio su vida por la fe en Cristo. Su santidad no se debe a milagros extraordinarios o grandes obras visibles, sino a su fidelidad absoluta a su conciencia cristiana. San Maximiliano de Tebeste es recordado especialmente como un símbolo de la objeción de conciencia cristiana, un testigo de la paz y de la primacía de la fe sobre las imposiciones del poder político. Su fiesta se celebra el 12 de marzo, día de su martirio. A lo largo de los siglos, su ejemplo ha inspirado a muchos cristianos a vivir con valentía, defendiendo su fe incluso en medio de presiones sociales o políticas. Su vida recuerda a la Iglesia que la verdadera fuerza del cristiano no está en el poder o en la violencia, sino en la fidelidad a Cristo y en la coherencia entre la fe y la conciencia. Sigan nuestro canal, así como todas nuestras publicaciones. Compartan nuestro contenido con sus conocidos, para continuar orando al Señor.